Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que, bueno, les aseguro que les va a interesar mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido, y sigue siendo, de gran interés para muchísimos de ustedes, la relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya vieron en el título, hoy vamos a descubrir por qué Demet Özdemir finalmente rompió el silencio. O mejor dicho, vamos a profundizar en qué la llevó a mantenerse callada sobre un tema tan mediático y que, sin duda, ha generado tanto interés y especulaciones. Sabemos que este tema ha sido recurrente especialmente para los fans de las novelas turcas, y en particular, de Erkenci o Pájaro Soñador, la serie que los catapultó a la fama juntos. La pregunta clave siempre ha sido, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa aparente frialdad, esa distancia, después de tanta química en pantalla? Y antes de que sigamos adelante, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles contenido fresco, interesante y, por supuesto, siempre actualizado sobre el mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Así que suscríbanse ya. Es muy importante para mí, y me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de esas historias que capturan la imaginación del público. Erkenci fue un éxito rotundo y la química entre ellos, como Sanem y Can, era innegable. Las escenas románticas, las miradas, la complicidad. Todo parecía indicar que esa conexión trascendía la pantalla. Y por supuesto, los rumores sobre una relación fuera del set no se hicieron esperar. El fervor de los fans, las publicaciones en redes sociales, los shippeos inundaron el internet. La chispa que se veía en la ficción parecía encender una llama en la vida real, o al menos, eso era lo que muchos querían creer. Desde besos filtrados hasta encuentros en secreto, los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Páginas de fans, foros de discusión, análisis de fotografías y vídeos, todo era material para alimentar la fantasía colectiva. Cada gesto, cada publicación, cada like era interpretado como una confirmación de la supuesta relación. Pero a pesar de todo ese ruido mediático, Demet Özdemir mantuvo un perfil bajo. Evadió preguntas, no confirmó ni negó nada, y en general, evitó pronunciarse sobre el tema. Can Yaman, por otro lado, también se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Es como si hubieran decidido, por alguna razón, no alimentar el morbo, no dar combustible a la prensa del corazón. La estrategia, en apariencia, era clara: evitar el escándalo, no capitalizar sobre la especulación, y centrarse en el trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta postura de mantener la distancia? ¿Qué llevó a Demet a callar? Bueno, la respuesta es más compleja de lo que parece. No es una única razón, sino una combinación de factores. Para entenderlo mejor debemos analizar el contexto, las personalidades y los objetivos de cada uno de los protagonistas. Uno de los más importantes, creo yo, es la **profesionalidad**. Demet es una actriz muy profesional, y siempre ha priorizado su trabajo y su imagen pública. Evitar hablar sobre su vida personal, especialmente sobre un tema tan delicado como una posible relación, le permitía mantener el foco en su carrera y en sus proyectos. Imaginemos la situación: una actriz joven en ascenso con una gran popularidad gracias a su papel en Erkenci. El éxito de la serie le abrió puertas, le dio visibilidad, y la convirtió en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero, ¿qué ocurre cuando la atención mediática se centra más en tu vida personal que en tu trabajo? Si se hubiera involucrado en el drama mediático, si hubiera confirmado o negado rumores, habría corrido el riesgo de que su imagen se viera eclipsada por el chisme, por la controversia. En ese momento cada paso, cada entrevista, cada aparición pública se convertiría en un circo mediático, desviando la atención de su talento y de sus proyectos. Es más, ¿cómo iba a enfocarse en su trabajo si cada entrevista, cada evento, se convertía en una inquisición sobre su relación con Can? Los periodistas, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos querrían saber la verdad. Y aunque las respuestas fueran evasivas, la pregunta persistiría, ensombreciendo cualquier otro logro. Optó por el silencio, por la discreción, para proteger su carrera y para mantener su independencia. Quería ser valorada por su talento, por su trabajo en el set,
y no por los rumores sobre su vida amorosa. La profesionalidad, en este sentido, se convierte en una estrategia de supervivencia, una forma de controlar la narrativa, de proteger su imagen, y de asegurar que su carrera despegue de la forma en que ella desea. Otro factor clave es la privacidad. Las figuras públicas, especialmente las celebridades, a menudo luchan por mantener su vida privada alejada del ojo público. La presión de los medios, los paparazzi, las redes sociales, es constante. Cada paso, cada salida, cada encuentro es susceptible de ser fotografiado, analizado y comentado. La vida personal, que debería ser un santuario, se convierte en un escaparate. Para Demet, mantener silencio sobre su relación con Khan era una forma de proteger su privacidad, de preservar su espacio personal. Era una forma de decir, esto es mi vida, y yo decido qué compartir y qué no. Y por supuesto, esto es completamente válido, ¿verdad? Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a no ser bombardeados constantemente con preguntas indiscretas. Imaginemos la angustia de tener que justificar cada encuentro, cada amistad, cada momento de su vida. La invasión de la privacidad puede generar estrés, ansiedad y una sensación constante de estar vigilado. La decisión de mantener silencio es, en este contexto, una forma de recuperar el control, de protegerse de la exposición mediática y de preservar la normalidad en su vida. Es una forma de decir basta, de establecer límites, de proteger su intimidad. Y en un mundo donde la privacidad es un bien cada vez más escaso, esta postura es, sin duda, admirable. Además de la profesionalidad y la privacidad, existe un tercer factor, y este es un poco más sutil, la evolución de la relación profesional. Después de Erkencikus, cada uno siguió su camino con proyectos diferentes. La serie fue un éxito, sí, pero también significó el final de una etapa, el cierre de un ciclo. La vida continúa, las prioridades cambian y tal vez, con el tiempo, la conexión que tenían se desvaneció, las circunstancias fueron otras. Mantenerse callada era una forma de respetar esa evolución, de no revivir el pasado, de no crear falsas expectativas en los fans. Es posible que con el tiempo la dinámica entre Demet y Khan cambiara. La relación profesional, que inicialmente se forjó en el set, en la dinámica del trabajo se transformó. Nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevos caminos profesionales. Es natural que después de un proyecto tan intenso como Erkencikus, cada uno busque su propio rumbo. El silencio, en este caso, puede ser interpretado como una forma de aceptar esa evolución, de no aferrarse al pasado, y de permitir que cada uno siga su camino sin interferencias. La vida, al fin y al cabo, está llena de cambios, de transformaciones, y el silencio, en ocasiones, es la mejor forma de honrar esos cambios. Y aunque no hay una declaración oficial que lo confirme, hay quienes especulan con la posibilidad de que Demet no quisiera darle protagonismo a Khan. Recordemos que Can Yaman, en algunas ocasiones, ha sido criticado por su personalidad, por algunas declaraciones que han generado polémica. Darle visibilidad a través de comentarios sobre su relación, aunque fueran indirectos, podría haber sido contraproducente para Demet. Podría haberla arrastrado a un torbellino mediático que no le convenía. Can Yaman, como sabemos, tiene una personalidad fuerte y en ocasiones, sus declaraciones y decisiones han generado controversia. Darle relevancia a través de comentarios sobre su vida personal podría haber significado, para Demet, exponerse a un drama mediático que no le interesaba. El silencio, en este caso, se convierte en una forma de evitar la polémica, de protegerse de las críticas, y de evitar que su imagen se viera asociada a controversias ajenas a su trabajo. Es una forma de decir, yo me centro en mi carrera, en mis proyectos, y no quiero verme envuelta en polémicas que no me corresponden. La cautela, en este contexto, se convierte en una estrategia de defensa, una forma de protegerse de posibles daños colaterales. Ahora bien, ¿cuándo rompió Demet Özdemir ese silencio? Pues bien, la verdad es que no lo ha roto del todo. No ha hecho una declaración explícita y detallada sobre su relación con Khan. Sin embargo, a través de entrevistas, gestos y declaraciones indirectas, ha dejado entrever su postura. Por ejemplo, en alguna ocasión, ha evitado preguntas sobre Khan, cambiando el tema o respondiendo con evasivas. También ha mostrado respeto por su trabajo y ha reconocido el éxito de Erkencikus. Pero en general ha mantenido la distancia, sin alimentar la polémica, sin entrar en el juego de los medios.
En las raras ocasiones en las que se ha referido a Can Yaman, Demet ha sido cuidadosa con sus palabras. Ha evitado las declaraciones contundentes, los juicios de valor y las especulaciones. Sus respuestas han sido cortas, concisas y centradas en el trabajo. Ha reconocido el éxito de Erkencikus, pero ha evitado entrar en detalles sobre su relación personal. Su estrategia ha sido clara: mantenerse profesional, evitar la controversia y centrarse en su carrera. Es una postura inteligente que le ha permitido mantener el control sobre la narrativa y evitar que su imagen se viera asociada a polémicas. En definitiva, la postura de Demet Özdemir, al mantenerse callada sobre Can Yaman, no es una señal de odio o de resentimiento, sino una estrategia, una elección. Es una decisión que responde a diferentes motivos: la profesionalidad, la privacidad, la evolución de la relación y, tal vez, la cautela. Es una forma de proteger su carrera, de mantener su independencia y de preservar su bienestar emocional. Es una forma de decir: yo decido cómo quiero ser vista, yo controlo mi imagen, y yo decido qué compartir y qué no. Y en un mundo donde la exposición mediática es cada vez mayor, esta postura es, sin duda, una señal de fortaleza y de inteligencia. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las razones por las cuales Demet Özdemir optó por el silencio en relación a Can Yaman. Hemos analizado los factores que influyeron en su decisión y cómo esta postura ha afectado su imagen pública. En resumen, Demet priorizó su carrera, protegió su privacidad y tal vez prefirió no alimentar especulaciones y mantener distancia. Es una postura comprensible, una elección válida, y que al final le ha permitido construir una carrera sólida y exitosa. Su trayectoria después de Erkencikus habla por sí sola. Ha protagonizado otras novelas exitosas, ha participado en proyectos internacionales y se ha convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Su éxito, en gran medida, se debe a su profesionalidad, a su talento y a su capacidad de proteger su imagen pública. Su silencio en este caso no fue un signo de debilidad, sino de fortaleza, una forma de controlar su destino y de construir una carrera sólida y duradera. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la postura de Demet? ¿Creen que hizo lo correcto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre estos temas. El debate es fundamental y me gusta escuchar diferentes puntos de vista. Y antes de irnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.